proveedor único y bien único, ¿sí o no? ¿Me exonera? ¿Qué pasa cuando tenemos vinculado a nuestra necesidad, ¿sí?, un tema de, como ustedes ven acá, derechos de propiedad intelectual? Ustedes sacan un proceso de selección para la elaboración de un software exclusivamente hecho para ustedes, para su necesidad. Entonces, ese software que está hecho para ustedes lo ha hecho una empresa determinada o un consultor determinado. Entonces, si ustedes quieren hacer actualizaciones del software o modificaciones, ¿a dónde van a tener que ir? ¿A quien lo hizo? ¿Por qué? Por un tema de derechos de autor. Entonces, bajo esas condiciones que ustedes tienen que evaluar, no solamente es porque hay un solo bien y no admite sustitutos por un tema de marca, por un tema de condiciones de contrato, sino porque además tenemos que ver las razones técnicas o relacionadas con derechos de propiedad intelectual, ¿sí?, o derechos de propiedad de autor, que hay un tema de exclusividad, no puedes ir con alguien más. Y finalmente, aparte de esta evaluación, la gran modificación que trae el reglamento es que ahora, bajo esta causal, yo voy a contratar los servicios de publicidad. ¿Por qué, señores? ¿Dónde estaban antes la contratación de servicios de publicidad? Al Estado. ¿Dónde estaban? ¿Bajo qué causal lo hacemos? Personalísimos. Hasta el 19 de septiembre yo contrataba servicios personalísimos, servicios de publicidad al Estado, por medio de escrito, radial o televisivo, o por agencias. ¿Se acuerdan los spots de marca Perú y de todo lo demás? Y ahora por el Dakar. ¿Han visto el comercial de Dakar? Eso es en función de exoneración. Y todos los spots que ustedes encuentren en todas las publicaciones de publicidad del Estado, o sea, que dan mérito y dan cuenta del mérito de todas las políticas públicas, de los avances y logros que se están llevando a cabo, son en función de exoneración. Hasta el 19 de septiembre se contrataban por personalísimo porque así lo decía la norma. Ahora la norma, con su modificación que dice que el personalísimo es solo para personas naturales, te dice, bajo esta causal tú vas a contratar los servicios de publicidad. Y tiene cierta razonabilidad, señores. ¿Por qué? Porque de repente hay lugares, como la selva, donde tú tienes que ver también a quién vas a contratar. Y eso va a estar en función a qué sectores de la población, porque ya los han puesto por niveles A, B, C, D, quieres llegar. ¿Cuál es el tiraje de los medios que tú pretendes tener? ¿Cuáles son las radios, si es que vas a hacer publicidad radial, que tienen influencia en la zona? No todas las radios llegan al alcance a nivel nacional, algunas ni siquiera llegan a nivel regional. Entonces vas a tener que ir contratando, y es único en ese momento. Hay entidades que te pueden contratar bajo esta causal varias empresas, y les voy a mostrar ejemplos. PROMPERÚ, por ejemplo, para determinadas necesidades que tiene de publicidad, contrata vía esta causal 4, 5, 6 televisoras, por ejemplo, canales, más las radios y más la prensa. Y en función a qué, justamente a dónde quiere llegar, cuáles son los diarios que tienen alcance nacional, por ejemplo, que llegan a las capitales del departamento, cuando menos. Entonces, en función a eso es que aquí ahora contratamos bajo esta causal. Dentro del tema de servicios personalísimos, les dije personas naturales. Porque es así, ¿no? Yo tengo que evaluar la calidad específica de la persona, las condiciones, las características, la experiencia que tiene esa persona. Y bajo esto, los elementos de análisis son especialidad del proveedor. ¿Relacionado con qué? Con sus conocimientos. Una persona jurídica no tiene conocimientos, tiene personas especializadas que cuentan con conocimientos y expertise suficiente. Aquí no, aquí estamos hablando de la evaluación de la persona natural, del proveedor que tiene conocimientos de carácter profesional, artístico, científico o tecnológico. Dependerá de qué cosa quiero yo contratar. Miren, la Municipalidad de Magdalena, sin ir muy lejos, tiene un bulevar de la cultura que pretende sacar. ¿En función a qué? A los
a los objetivos institucionales planteados y a un tema de participación ciudadana que les ha pedido que se haga el tema así. ¿A quién quieren contratar? ¿Qué es lo que van a poner? Van a poner esculturas. ¿De quiénes? De los más reconocidos artistas que tienen dentro de ese género el país. ¿Y a quiénes tendría que contratar bajo esas circunstancias? ¿Al alumno número 1 o a los 10 primeros de la promoción de Bellas Artes egresados en el tema de esculturas? ¿O a Víctor Delfín, a Silo y a todos los que hagan esculturas de ese tipo? La evaluación estará en función a eso. Que permitan sustentar de modo razonable e indiscutible su adecuación para satisfacer la complejidad del objeto contractual o de la prestación. A eso le voy a sumar la experiencia reconocida en la prestación objeto de la contratación. Quiero a Víctor Delfín. Quiero a Víctor Delfín. Es un ejemplo de ¿qué? De la cultura nacional y de una forma de expresión vía la escultura. Quiero, no sé, a Silo para una pintura. O quiero a alguien más para que haga obras de ese tipo. De repente quieren contratar, no sé, a un abogado para la defensa judicial. ¿De quién? De los funcionarios y exfuncionarios implicados o imputados por delitos de función. Pasa. Hay un decreto supremo, el 018-2002, que dice que los funcionarios o exfuncionarios pueden pedir que se les defienda, están en su derecho, porque las imputaciones han sido por supuestos delitos en ejercicio de la función. Entonces, ¿qué cosa? Van a ser la entidad. La entidad le va a decir, sí, está bien, yo lo voy a contratar y tú me vas a devolver el dinero si es que no resulta favorable para ti la sentencia. Si no, no hay problema. Pero ¿cómo los elijo? ¿Cómo los contrato? Personalísimo. Porque si Ada Basulto tiene un problema de ese tipo, lo más probable es que le diga, ¿sabes qué entidad? Necesito que me defienda. Y por lo tanto quiero a fulano de tal. No voy a decir nombres, pero yo puedo tener la preferencia por un determinado abogado porque tengo confianza en él. Sé su expertise, sé cuántos casos ha defendido de la materia y yo confío en que él va a defender mi caso y voy a salir bien librada del tema. De repente el señor confía en otra persona, completamente distinta. Y la entidad está obligada a contratarlos. Porque además no podría contratar al mismo abogado para defendernos a los dos, sobre un supuesto de hecho en el que los dos estamos implicados. Porque la defensa del señor podría implicar que la imputación niegue, o viceversa. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué evaluamos? Evaluamos justamente las condiciones, conocimientos y la experiencia. Y además me dicen una comparación favorable frente a otros potenciales proveedores. Pero eso se dará siempre y cuando haya posibilidad de hacer comparación. Si ustedes leen la opinión 70-2010 DTN, les van a decir que hay circunstancias en las cuales no es posible hacer evaluación y comparación, ¿sí? Entonces, la comparación favorable se hará cuando corresponda y sea posible. Porque si de la evaluación de la especialidad y conocimientos del proveedor y su experiencia reconocida, vinculada a la complejidad de la contratación, es suficiente para determinar por qué es A, B o C, yo no necesito hacer comparación. Y esa opinión es la que les va a sustentar a ustedes en el momento en el cual les pregunten ¿por qué no comparaste con otros potenciales proveedores? Porque de acuerdo a la opinión vertida por la Dirección Técnica Normativa del OCE, no es necesario en estas circunstancias cuando sean estos requisitos. Y estos son los requisitos que se han dado en este supuesto. Entonces ustedes tómenlo en cuenta, es muy importante esa opinión, porque les ayuda. No siempre vamos a poder hacer evaluación comparativa. Hay cierta discrecionalidad, ¿no? Sí, aquí hay un tema de discrecionalidad. Como les decía, hay cierta subjetividad y discrecionalidad. No. ¿Por qué? Porque obviamente estoy evaluando a la persona, estoy evaluando las condiciones especiales de esa persona, por las cuales yo considero que cumple, como hemos visto acá, para satisfacer la complejidad del objeto. Porque por lo general los personalísimos son para prestaciones con cierta complejidad, técnica, científica, profesional o artística, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones es que tenemos que tomar en cuenta lo que les estoy indicando. ¿Y de qué forma voy a contratarlo, señores? Requisito indispensable: que las prestaciones se deriven de los contratos celebrados al amparo, que las prestaciones que se deriven de los contratos celebrados al amparo del presente artículo
no pueden subcontratarse ni cederse la posición contractual. A diferencia de la contratación entre entidades, que no lo dice expresamente, aquí sí. Porque ¿a quién estoy evaluando? En el ejemplo, a Ada Basulto. No estamos evaluando a otra persona. Si yo no puedo, por algún motivo, continuar la prestación, yo no puedo decir voy a traer a Juan Pérez, que también es una persona muy renombrada, tiene más años que yo viendo el tema y por lo tanto los dejo con Juan Pérez. No, te evaluamos a ti. Resolveremos tu contrato y conviviremos nuevamente en el mercado que hacemos. Pero yo no puedo ceder la posición contractual. Un ejemplo que me contó una vez una entidad era contratar justamente los servicios de un artista muy reconocido. Y el señor estaba aparentemente sano, que iba en un 80% de avance de la prestación de una escultura, falleció en un ataque cardíaco, lamentablemente. La pregunta era, ¿y ahora qué hacemos? ¿Pueden sus hijos, que continuaban y de verdad de una tradición familiar, lo hacían tan bien como el papá, de repente hasta lo ayudaban, no sabemos, culminar la ejecución de la prestación? ¿Pueden hacerlo? No se puede. Bajo estas circunstancias, ¿y qué hacemos con lo ya pagado? Y con lo que falta por pagar. Bueno, tú tienes ahí un contrato resuelto, porque es un imposible jurídico. El prestador falleció. Era imprevisible, era algo que tú no podías ver. Simplemente lo efectivamente pagado se queda ahí y el resto no se puede. No puedes ejecutar. Tendrás que ver si contratas pues, para que culmine, ya veas el mecanismo a través del cual completas tu prestación como requieres. De repente va a ser la obra inédita de la persona que falleció en un determinado momento y que dejó pues, una escultura ahí. Pero eso ya no es posible ver. O sea, ustedes no pueden ceder la posición. Bajo esas circunstancias que son verídicas, la consulta fue esa, culmina su contrato, obviamente ahí hay una culminación anticipada por un impedimento, un imposible físico, y ves de qué forma agencias la finalización del mismo. Entonces, acuérdense de eso, porque definitivamente aquí yo no puedo, por la naturaleza de la prestación y la naturaleza de la causal. El procedimiento no ha variado, lo único que nos dicen sí ahora es que son informes previos que sustenten de forma técnica y legal la exoneración, es decir, que justifiquen la necesidad de contratar vía exoneración. ¿Por qué no hacemos proceso? La resolución que aprueba, o sea, mejor dicho, el mecanismo a través del cual vamos a aprobar es resolución en el caso del titular de la entidad y acuerdo de consejo o regional en el caso de que estemos ante las municipalidades, gobiernos locales o estemos ante gobiernos regionales. Recuerden, eso ya creo que todos lo sabemos, pero no está de más, no es delegable bajo ninguna circunstancia. Ahora, si ustedes son curiosos y revisan el peruano, se van a encontrar con resoluciones de alcaldía que aprueban en teoría exoneraciones, pero no deberían aprobar exoneraciones. Lo que hacen es dar cuenta de que mediante acuerdo de consejo, da cuenta el alcalde, acuerdo de consejo número X, se aprobó la exoneración para tal circunstancia o bajo tal causal, lo cual hace de conocimiento el alcalde vía una resolución de alcaldía. Pero vía resoluciones de alcaldía no se pueden aprobar, ¿qué cosa? Exoneraciones, porque no es atribución del alcalde, es atribución del consejo, en este caso, hacerlo, ¿sí? Y lo publico dentro de los 10 días siguientes de aprobado a través del SEACE, que es el único medio de publicación. Yo ya no lo voy a publicar en ningún otro lado, eventualmente en la web de la entidad nada más, ¿sí? Pero el mecanismo de publicidad sine qua non ahora es el SEACE, para todo. Para las convocatorias, para todos los actos derivados del proceso, procedimiento de selección, inclusive los que la entidad nos haga, se hacen a través del SEACE y es válida esa notificación. Para el tema de exoneraciones yo publico a través del SEACE dentro de la página como corresponde. Los arbitrajes, los laudos arbitrales son comunicados para que se consideren válidamente notificados a través del SEACE ahora, ¿sí? No solamente la notificación personal, sino también a través del SEACE, para que tenga validez, si no, no. Entonces, este es el mecanismo a través del cual yo notifico todo. El órgano encargado de las contrataciones, más conocido como OEC, es el que se va a encargar de hacer el procedimiento si es que no le dan a otro órgano esa atribución. Dentro de la resolución que aprueba la exoneración, le pueden dar la facultad para llevar a cabo o realizar el procedimiento de exoneración a una determinada área, por ejemplo, el usuario,
si fuera el caso. A través de acciones inmediatas, que implican ¿qué cosa? Invitación dirigida al proveedor, bajo cualquier mecanismo donde yo pueda dar por escrito fe de que lo invité. Fax, carta, correo electrónico, ¿sí? Propuesta que se ajuste a las bases, porque siempre hay bases, señores. Muy chiquitas, con el contenido técnico y las disposiciones administrativas de qué, dónde, cómo y cuándo quiero que me entreguen o se preste el servicio. Y como les dije, bajo cualquier medio de comunicación por el que yo pueda dar constancia escrita o fe escrita, porque si es un correo electrónico, lo imprimiré y lo colocaré dentro de mi expediente de contratación. El procedimiento de contratación para las prestaciones exoneradas es como les decía, tengo que tener mi acuerdo aprobado y conforme al 135 del reglamento, yo tengo que tener condiciones mínimas, pero tengo que tener bases. Siempre voy a tener bases, porque las bases son las reglas de juego bajo las cuales se va a regir el proveedor y la entidad. ¿Qué te pido? ¿Cómo me lo tienes que dar? ¿Y a qué me comprometo yo a cambio? ¿Sí o no? Detalle de las características técnicas es lo que está en el literal B del artículo 26 de la ley. Garantías que correspondan son las que me tienes que entregar, postcontractuales o las contractuales. Garantía de cumplimiento, de monto diferencial de propuesta, por prestación accesoria si fuera el caso. La definición del sistema o modalidad a seguir. ¿Qué sistema? ¿Precios unitarios? ¿Suma alzada? ¿Qué modalidad? ¿Llave en mano? Inclusive si estamos bajo modalidades especiales, no, porque modalidades especiales no van a entrar aquí. Aquí yo no me voy a exonerar por una subasta inversa ni por un convenio marco. Entonces estamos hablando de suma alzada o precio unitario, o si estamos hablando de un llave en mano. ¿Sí? La proforma del contrato, señores, porque hay proforma que firmar. Que yo me exonere del procedimiento del mínimo 22 días en licitación para hacerlo en 2 o en 3 máximo, no implica, bueno, en 1 en realidad, porque te mando y tú me respondes inmediatamente, no implica que yo me exonere de la parte de ejecución contractual. Y el valor referencial y las fórmulas de reajuste. ¿Cómo obtengo el valor referencial? Si hemos hecho los actos preparatorios y hemos hecho evaluación de mercado, ya sabemos cuál es el valor referencial, ¿o no? Sí. Entonces, yo ya no voy a tener el comité especial, ni voy a tener procesos, pero sí voy a tener toda esta información. ¿Cuáles son las limitaciones? La exoneración al proceso no exime a la programación y ejecución contractual, recuerden. Los actos preparatorios, tanto como las condiciones, exigencias, requisitos, formalidades y garantías, tienen que ser cumplidos, ¿sí? Y en el caso de contrataciones exoneradas por causales de desabastecimiento, disculpen el inminente, se me pasó por la costumbre, y la situación de emergencia, no son aplicables las contrataciones complementarias, ¿sí? Ya Contraloría también ha sacado sendos comunicados y es un criterio de interpretación integrado con Contraloría. Si yo tengo por desabastecimiento inminente una compra, voy a utilizar ese contrato derivado de esa causal de exoneración para hacer complementarias. No, pues estoy desvirtuando la exoneración. Lo mismo pasa con la emergencia. Yo el contrato de emergencia se la compra por emergencia, obviamente genera un contrato que se regulariza. ¿Qué estamos haciendo ahí? Comprando lo que necesitamos. Yo no puedo generar más compras después de eso. Si sigo teniendo como consecuencia, de repente, no sé, pues en el caso del terremoto, los temblores y las réplicas, algo más que voy a hacer, voy a tener que comprar algo adicional, pero no voy a utilizar la contratación o el contrato que tengo derivado de eso para agenciarme de más bien, ¿sí? De ser necesario, como dice acá, prestaciones adicionales, se requerirá la emisión de un nuevo acuerdo exoneratorio. Lamentablemente es así, porque tengo que justificar qué pasó, por qué necesito más, qué. ¿Programé o evalué mal mi necesidad para poderme exonerar? De repente sí. Entonces, si eso es así, o surgió algo en el camino nuevo, yo tengo que señalarlo y justificarlo. Antes de irnos al break, para terminar, ¿qué es lo que tienen ustedes acá? Los ejemplos que les daba sobre el tema de exoneraciones. Esta es la página de la convocatoria que hizo el Ministerio Público, ¿sí? Cuando, no se ve tan clarito, pero fue en septiembre de este año, ¿sí?
el 20 de septiembre. ¿Qué cosa hizo? Instrumento que aprueba la exoneración mediante resolución por situación de desabastecimiento inminente. ¿Qué cosa estaban haciendo? Estaban contratando el servicio de acondicionamiento de los locales del Distrito Judicial de Loreto. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por 3.300.000. Entonces, bajo esas condiciones, ellos consideraron necesario. Acá tenemos, si ustedes son curiosos, podrán entrar a ver el informe técnico y el informe legal para saber cuál es la justificación que dio mérito a poderte exonerar por desabastecimiento para contratar la adecuación de locales. ¿Sí? Algo debe haber pasado. Entonces, desde el momento en que estaban justificando una contratación de 3.300.000 por esta exoneración, la idea es que ustedes entren y miren a ver qué pasó. Pero acá lo están viendo. Este que están viendo acá es el que hizo Mincetur. Es una exoneración de Mincetur para contratar espacios publicitarios en medios radiales para difundir la campaña de mantenimiento, reforzamiento de la cultura turística a nivel nacional y local. ¿Sí? ¿Cuándo lo hicieron? En mayo. El instrumento que aprueba la exoneración lo hace por servicio personalísimo. ¿Por qué? Porque es de mayo. ¿Se acuerdan? Les dije que el servicio personalísimo era aquel que permitía la contratación de los medios de publicidad para el Estado. En ese momento era el mecanismo que ellos usaban. Y estaban sus informes técnicos, sus informes legales, y dentro de lo que es la fecha, ustedes están viendo aquí que estaría justificado. Están contratando los medios que requieren. ¿Sí? Entonces, bajo estas condiciones, señores, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos básicamente que esta es la forma donde ustedes van a registrar. Va a estar registrado el informe técnico, el informe legal y ya quiénes ganaron, cuál fue el monto, cuál es el plazo de entrega y todas las condiciones que se requieren ya para ¿qué? Para empezar a ejecutar el contrato. Salimos a nuestro break y regresamos para comenzar nuestro siguiente tema. Tranquilita. Fuerte, todo lo que se pudo. Digamos que tratar de llevarse De hecho, un par de meses, pero como está el Congreso, les había dado un poquito más, así que
eso me dieron, no sé qué, pero no podía ir, tenía que estar ahí, bueno, o sea, definitivamente tampoco puede decir chao. Comienza a hacer una lluvia ahí dentro. Comencé a sacar, ya dejé una serie de lo que no sucedía, no compras, creo que hasta medio años hasta están totalmente abastecidos porque como eso. Mientras sí. Sí, útiles de limpieza, nada. Lo que pasa es que la doctora Pastor, que fue la primera gerente que fue el presidente, una persona muy correcta, jamás me dijo nada, la gerente que estuvo ahí también, porque yo también tuve el apoyo de ella, y todo comenzó a trabajar con la ahí es que sabes que todas las hospitales cada una es como si fueran distintas, ¿no? Pero bueno, toda esta cosa al principio, primero no, pero ya me acostumbré y bien, perfecto, siempre por ahí se escapan las cosas, ¿no? de los usuarios que a última hora es mejor consolidar y todo, pero bueno, se fueron adaptando y todo, pero igual se fue bien con la salud que quería, primero me di cuenta porque hablar de mi poner y después terminaba por 8 o 10 días, otros 10 días, ¿no? Con otras cosas, como estaba la doctora de la presidenta, se abstuvo y quería siempre presentar. Y después se pone ahí sí, no hubo presidente de las dos cosas, me llamaron y que pues sí quería apoyarlos, Tenía que apoyarlos incondicionalmente. Prácticamente me dijeron así, yo renuncio, yo me quedo hasta aquí, se cierra, soy consciente, o sea, que yo todavía decía, bueno, está bien, yo no solamente la gente, porque yo soy la que vivo sin la cuenta de todo lo que se está haciendo. Yo no puedo hacer las cosas que conozco de la normativa y no puedo seguir. Por cuestiones de gestión se puede adaptar por las situaciones que pasan, ¿no? Pues no podemos volver a la norma como ustedes. Fíjense que ahora hoy las exoneraciones que hacen, entró otra chica, pues estuvo 15 días, o sea, en el aire la logística, creo que la misma cambió de jefa de la DAF y la misma estuvo llevando también logística, hasta que contrataron a una chica que vino y se va asustada, despavorida, sí, porque 3 meses y le han hecho de todo. Por ejemplo, yo tenía que dar lo que es transporte, almacén, lo que es mantenimiento, ¿no? Mantenimiento general, archivos, y bueno, la cuestión es de que en locación también. Entonces, y ahí es un área de logística, no tenemos ahí esta área de logística, entonces incluyendo a la secretaria, la que veía servicio, o sea, veía todo desde los centros preparatorios hasta la hasta cómo se llama lo que todo hay que preparar y yo dejé. O sea, tú buscaste organizar cada día, sí, organizado y ya podían trabajar. Claro, sí, nos pudimos adaptar bien, una respuesta buena a cada gente. Sí. Pero bueno, son experiencias. Sí, bonita experiencia y se aprende un montón. Me gustó al final porque pude lograr cosas, ¿no? O sea, pude concretar y ver, y la gente también aprendió y ahora la gente que se quedaba también, pero lamentablemente pues ¿cómo terminará esto? Hay otras circunstancias que llevan a terminar eso. Y ya pasó su examen, sí, no venía. Hay dos chicas de la Católica que me dan pena, que han estado desde antes con él y siguen desde que no estado de salud con él, que se llama Hernán Ramos. Y Ana María Gutiérrez, otra chica que está con él, pero parece que han salido de la universidad y han estado ahí. Salud 15 años y de ahí he pasado acá. En vez de asesorarlo, o sea,